Pablo Secada es economista jefe del Instituto Peruano de Economía y nos acompaña pues para hablarnos de todo lo que ya se dijo, de lo que no se dijo y de cuál es la ruta que va a seguir o debería seguir el presidente Humala en este tercer año de gobierno. Pablo, me da mucho gusto saludarte. ¿Es el reto principal del presidente Humala el político o el económico? Para empezar por ahí esta conversación. Yo diría que el político, ¿no? El Perú tiene instituciones más débiles que las de otros países de ingresos similares. Entonces, la acción política, la acción de gobierno es más compleja aún que en otros países como el nuestro, ¿no? No estamos pensando en países donde realmente hay institucionalidad. Entonces, las cosas pendientes, que son una, la institucionalidad misma, la parte social, educación y salud, la parte de innovación e infraestructura, requieren de acciones de mediano y largo plazo, ¿no? Y esas se complican si uno tiene un país así. Entonces, lo que más tiene que hacer el gobierno es actuar de manera política, es actuar con estrategias, que el presidente tiene que pasar pues a hablar un poco, a ver más a la gente, y más que nada, más que lo que diga, lo que haga. Acaban de tener un desastre en el Congreso por cómo se nombran jueces del tribunal, como lo mencionaron, el defensor del pueblo y directores del Banco Central, y en realidad es exactamente igual desde que me acuerdo, o sea, hace 10, 15 años se hace así, y antes no se movía tanto, digamos, el escenario, y ahora ha habido pues una gran reacción negativa a lo que, insisto, se ha hecho siempre. ¿Por qué es eso así? Porque Humala es como es. Les doy un dato, la confianza empresarial que mide el Banco Central y predice la inversión privada, siempre fue superior a la aprobación tanto de Toledo como de Alan, y es exactamente al revés ahora. Siempre es mayor la aprobación que la confianza empresarial, o sea, los inversionistas siguen con reparos que en realidad no tienen que ver con las acciones de gobierno más relevantes, tienen que ver con, en mi opinión, la acción política. Bueno, pero entonces decir que tenemos todo o tenemos con qué defendernos ante este escenario más complicado es, diría yo, es una aseveración no tan realista entonces en función del factor político como peso de lo que viene en los próximos meses en la agenda del gobierno. El Banco Central, la macro de Perú siempre es todavía un gran activo, ¿no? O sea, el Banco Central es realmente autónomo, tiene muchísimas reservas, ha manejado bien la crisis del 2007-2008, ha sido la primera crisis en la historia del Perú, en el que el golpe de afuera no te llevó a un problema de mucho tiempo. Acá duró 2 trimestres la recesión y 2 trimestres después estábamos creciendo como si afuera no hubiera crisis, ¿no? Y la crisis ha seguido y hemos estado creciendo a 6-7% sostenidamente, ¿no? En el lado fiscal, el gobierno tiene una deuda neta estimada por el Banco Central a fines de este año de 2.4% del PBI. O sea, toda la deuda menos los activos financieros del Estado, no las reservas que son del Banco Central. Entonces, efectivamente, la situación monetaria, fiscal y financiera, los bancos están en una situación más o menos sólida, la mayoría son internacionales, están bien cubiertas, su mala deuda es pequeña, o sea, por ahí no tiene problema. El problema que tiene Humala es el mediano plazo. Mencionaban ustedes la reforma de salud. Lo que ha hecho el gobierno es ha pedido facultades, o sea, en vez de discutir la reforma en el Congreso, dame facultades y yo la paso. Y ya se le paró la calle y Humala no ha hecho ni un comentario, es como si le estuviera pasando al presidente de otro país. Entonces, rápidamente, para salir del tema del discurso del presidente sobre la realidad, ¿qué tanto es el discurso un reflejo de la realidad presente del país, dirías tú, en una, digamos, calificación del 1 al 10? Yo te diría que es un discurso de 6 o 7, como los últimos presidentes. Sí. Un gran recuento de cosas que han hecho, una lista de cosas que quieren hacer, que más que nada es un wishful thinking, ¿no? Porque no te dicen quién se encarga, no ves en el gabinete a gente que le empuje. En algunos casos, en otros, se ha hecho una reforma en servicio civil, se han hecho reformas de infraestructura muy ambiciosas. Ahora los privados pueden mantener, diseñar, operar infraestructura a iniciativa del privado o a iniciativa del Estado. Esas leyes ya están. Entonces, tampoco es que este gobierno no ha hecho nada, ha hecho algunas cosas. Lo que digo es su acción política es tan pobre que parece que no hubiera hecho nada. Déjame ponerle a nuestra audiencia internacional, que quizá no tuvo la oportunidad de escuchar algunos apartes de este discurso del presidente Humala del domingo, un tema que me gustaría analizar o desmenuzar contigo y tiene que ver con, no sé si llamarle un mea culpa, ya me dirás, escuchemos.
Debemos sentirnos satisfechos también de no haber perdido la capacidad de aprender de nuestros errores. Y los últimos acontecimientos son una muestra de ello. Hemos aprendido y nos hemos rectificado. No precisó, no es la primera vez que lo menciona en un discurso presidencial o en un mensaje en estas fiestas patrias. Yo recuerdo que algo similar habría dicho el año previo, pero nos hemos rectificado respecto de qué hemos aprendido, respecto de qué experiencias. Las únicas a las que yo pienso, de tratarse de naturaleza económica, tendrían que ver con Repsol y este ruido que hizo terrible durante el Foro Económico Mundial Latinoamérica en Lima, esta intención de que fuera Petroperú que comprara estos activos de la española Repsol, activos que eran prácticamente obsoletos, y si no obsoletos, sí con una necesidad multimillonaria de inversiones, Pablo, pero no estoy segura si a eso se refiere. Es un poco a que su mujer, acá la prensa habla de la pareja presidencial, porque la mujer tiene mucho poder dentro del Estado, ¿no? Dijo pues por enésima vez, pero lo dijo más claro que nunca: no voy a ser candidata en el 2016. Y lo último que acaba de pasar es lo del tribunal, ¿no? Este mal manejo en el Congreso que hizo que ante el público se expusiera cómo los políticos se reparten puestos en el Estado, ¿no? Yo te diría que son las cosas que ha dicho en esta especie de mea culpa, ¿no? Ahora, cuando tú escuchas que el presidente vuelve a hablar de la inclusión social, de seguir incluyendo o de incluir para seguir creciendo, uno se pregunta, con este entorno externo complicado, una economía desacelerando, hay que decir, y lo subrayamos, una economía que está creciendo, pero al final de cuentas hay una agenda social que es prioritaria para el gobierno de Humala. ¿Qué riesgos ves en ese particular cuando podemos hablar de quizá menores ingresos fiscales para atender esta agenda social de manera continua con esa misma cantidad o con esa prioridad? Bueno, a ver, ha hecho una gran reforma en algunos programas sociales que manejaron desde el Ministerio de Inclusión Social bastante bien, aunque tuvieron problemas logísticos que le generaron problemas políticos por reemplazar un